30 de abril del 2021. Violencia y sociedad en Argentina. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Hola. Jalil, me salís como María Cristina, Jalil. Esperá, dame un minuto. Damos la bienvenida a acá a los estudiantes que están entrando de a poquito. Me tardaba un poquito en abrir la compu. Ya me estaba poniendo nerviosa. ¿Cómo andás, Julieta? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la pandemia? Yo recuperándome de un pequeño accidente del año pasado. Extraordinariamente bien yo, como si nada estuviera pasando. Como si nada estuviera pasando, qué increíble. Ahí, bueno, Ari está conectándose a Ari. Bueno, hola, buenas tardes. Alumnos. Buenas noches, ¿cómo te va, Hola a Ismael? todos. Un gusto volver a verte. Compartimos el encuentro del primer semestre el año pasado, en el encuentro del segundo yo no estuve, pero bueno, fue un gustazo aquella vez, así que bueno, bienvenido nuevamente. Ayudante del curso gracias. de acá de Violencia y Sociedad en Argentina. La verdad que hoy vamos a esperar que venga Brian antes de dar por iniciado el encuentro, porque él es el que siempre nos ayuda a gestionar para que Ismael tenga acá la presencia, esté acompañándonos, que es un lujo, la verdad, es un lujo para nosotros, para nosotros, sí, la verdad es que sí. Escucharte con tu experiencia, tus años de militancia, tu lucha por los derechos humanos, y hoy, justamente hoy, un día profundamente significativo. De hecho, estoy un poco emocionada porque 44. pensaba, digo, bueno, qué justo tenerte acá, hablando de los derechos humanos, de la represión, de la represión, no, había quedado un micrófono ahí abierto, pero ya estamos. Quería compartir, mientras termina de entrar todo el mundo, podríamos ver un pequeño videíto que me parece que va a dar cuenta de esto que quiero que conmemoremos de alguna manera, ¿no? De esa valentía de aquellas mujeres que hace 44 años rompieron todos los moldes, se la jugaron y fueron a reclamar por sus hijos, ¿no? Mientras del otro lado se gritaban los goles, y se relataban partidos y se jugaba el mundial, había mujeres que se la jugaban entera, y realmente es un orgullo. Bueno, yo además soy docente de la Universidad de las Madres, con lo cual me llega también, ¿no? Desde un lugar de mis alumnos de madres, les dije, chicos, si quieren venir y sumarse, hoy era un abrazo simbólico, virtual, tiene limitada capacidad, no pude verlo en vivo, pero bueno, se ve que estaba súper colapsado de gente queriendo abrazar a las madres. Y bueno, vamos a escuchar un minutito de esto. Señora. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado.
Eso, lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito, dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos. Lágrimas de sangre. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. No se anule. Una palabra más. Les podemos asegurar Que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron. Cumpleaños 19, mi hija. María Paula Cáceres de Simonetti tiene 17 años, cumple. Que diga dónde está mi hija. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos, a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen nuestros hijos. Los hijos y los nietos. La cara y digan dónde están. Son cobardes. ¿Por qué no muestran la cara? Los nazis no mostraban. Hay tanta muerte que no se atreven a decir los pocos que quedaron. Porque saben que todos los demás están muertos. Están muertos, por eso. Bueno, qué recuerdo, ¿no, Ismael? Bueno, sí, siempre es conmovedor. Este es el primer grupo, en realidad, de madres. Yo tengo un vínculo muy estrecho porque te diría que estoy, desde el punto de vista de la militancia, formando parte de un grupo que tenemos al cuidado en forma directa, además de ser vecinos, a Nora Cortiñas. Sí, lo sé. Y Nora nos contaba, para que se entienda realmente el contexto y para que se entienda qué pasaba en la Argentina, ¿no? Fundamentalmente una cuestión que a mí siempre me llamó la atención. Cierta vez almorzando en casa de un compañero de escuela del hijo de Nora, del hijo desaparecido, amigo común, salió la conversación de por qué los jueves de las madres. Porque normalmente aparece esta idea de que se trata de mujeres especiales, con una formación, con una actitud frente a la vida. No. Eran todas mujeres del común. Nora era una costurera de barrio, como Eve también lo fue. Se juntaron porque habían obviamente perdido a sus hijos. Y cuando se organizaron, la discusión fue la siguiente. Tendríamos que plantarnos en Plaza de Mayo a la hora en que sale todo el mundo de las oficinas, así que no puede ser ni sábado ni domingo. ¿Por qué no hay circulación de mucha gente?
El lunes es el día de lavar la ropa y la verdad que es difícil venirse de algunos lugares tan lejos, el conurbano, etcétera. Entonces el lunes ya no. El martes y el miércoles, en realidad, no nos conviene, porque todo lo que tenga una R te trae mala suerte. Y nosotros tenemos que encontrar a los chicos. A nuestros hijos lo tenemos que encontrar. Así que lo vamos a hacer los jueves. Y esa es la razón por la que apareció el jueves como el día de la ronda. Y esto da una idea de estas mujeres que ustedes veían ahí, de lo que significaba para esta gente, para estas personas que después fueron trascendiendo incluso a nivel mundial. Yo siempre repito esto, la Argentina en materia de conocimiento a nivel mundial, tenemos la enorme suerte de haber contado con magníficas artistas, gente del deporte, ni hablar del Diego, a nivel mundial universalmente somos conocidos por él, pero también somos muy reconocidos por dos cuestiones. Una es el impulso que ha tenido toda la cuestión de movimiento de género y sobre todo el movimiento de mujeres, que en la Argentina ha tenido un predicamento muy importante y que ha despegado y ha disparado en otras partes del mundo. Y el otro es precisamente la lucha de estas mujeres, la lucha de las madres, que sintetizan de algún modo lo que es el movimiento de los derechos humanos. Y ya entrando de lleno, si se quiere, en las charlas que habitualmente tengo el placer de compartir con ustedes, yo diría que nosotros no concebimos a los derechos humanos como una declaración de principios o derechos fundamentales, porque presentan probablemente en la Argentina la mayor paradoja, que son adoptados, son proclamados, son aprobados, son legislados, pero casi nunca aplicados. Y esta es la primera gran paradoja. Y aparece con esta situación algo que nosotros vamos a tener que tener muy en cuenta por nuestra específica preparación profesional, que ustedes hoy tienen el privilegio de contar con una cátedra como esta que se abre, y obviamente por un contexto inclusive nacional, que es muy diferente a la época en que nosotros nos formábamos, donde este tipo de charlas y de discusión era prácticamente inexistente. Pero ustedes tienen aquí una posibilidad concreta de poder formarse como abogados con un concepto un poco más avanzado que el rigor que a veces impone un programa de estudios más formal que material. Y en esto quiero ser muy, muy categórico cuando les digo que nosotros hablamos yo particularmente, quien no me conoce, milito en Correpi, en la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Tengo desde hace muchos años, comparto con otra de las mujeres más trascendentes que tiene la Argentina, me permito hacer esta propaganda acá, pero María del Carmen Verdú, que también es colega, es sin ningún lugar a dudas una de las principales luchadoras en instalar el tema de la represión del proceso democrático, sobre todo, como una de las reivindicaciones que más hay que salir a militar. Porque no es fácil convivir en una cultura totalizante como lo que implica el capitalismo. El capitalismo es mucho más que un modo de producción. El capitalismo como sistema es una cultura totalizante. A partir de allí, entendemos que la herramienta que tiene el capitalismo para desarrollarse, y sobre todo en estas últimas etapas donde, por ejemplo, las concepciones como el estado de bienestar y ese tipo de cuestiones que acercaban a algún grado de equidad o de igualdad han desaparecido, el valor que tiene, entre comillas, el valor que tiene la represión para la permanencia del sistema es determinante y es clave. Ustedes conocen, porque es de uso cotidiano,
el tema de lo que es una farmacia. Farmacia proviene de un término griego, que es fármacos. Fármacos en realidad eran las víctimas humanas que se consagraban por los sacrificios ofrendados a los dioses en tiempos de crisis. Determinada crisis, bueno, los dioses requieren que se consagren las vidas de tanta gente y se entreguen. En esa concepción la represión tiene, para mí, su razón de ser. Porque en un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad. No sé si queda claro el tema. Me parece que esto es lo que hay que tener en claro y hay que tener muy en cuenta. Entonces aparecen dos herramientas claves sin las cuales todo este desarrollo que degenera en esto que planteamos nosotros desde Correpi como la represión, no como la violencia institucional. Anoten estas diferencias que para nosotros son clarísimas. La violencia institucional alude a un alia, alude a algo que no se puede manejar, alude al magma de un volcán, por así decirlo. Y la represión, en cambio, está pensada, está diseñada, se ejecuta, tiene reglamentaciones, tiene legislación, tiene un proceso que como tal lo aleja rápidamente de lo aleatorio y lo coloca en el término que nosotros desde Correpi venimos militando hace muchos años, de plantear que la represión es en realidad, por todos esos elementos, una política, porque responde a ese diseño. Como tal, tiene dos herramientas claves. La primera y fundamental es contar con el aparato del Estado, que es quien brinda, de algún modo, las herramientas para desplegarse. Pero además cuenta con una herramienta que la distingue, y sobre todo en democracia, a diferencia de la dictadura, que es el consenso. Y esto tiene que ver con lo que impacta subjetivamente en la población la idea de que en realidad es necesaria la represión porque hay un orden que se debe custodiar. Y a partir de ahí aparecen diferencias categóricas, porque ustedes verán que cuando se plantea lo de la represión, en ningún momento se habla de las cuestiones de fondo, como por ejemplo el tema clave, determinante, que rodea esta cuestión, que es el de la desigualdad. Porque la represión se da permanentemente en un contexto de criminalización de la pobreza, de selectividad penal a la hora de aplicar su reglamentación, y por sobre todas las cosas cuenta con un aval fundamental, que es lo que lo distingue en democracia, que es la invisibilización, esto es común en democracia y en dictadura, y la naturalización, que esto se ha dado como construcción de lo que es el consenso. Son las dos herramientas claves, porque entonces aparece la justificación y aparece esto de la legitimación de este poder de fuego que el Estado tiene sobre cada uno de nosotros y sobre todo sobre los más pobres, es decir, sobre aquellos que tienen en alguna medida, que sufren en carne propia los efectos de políticas de estas características. Yo pensaba, no sé si alguien leyó los diarios de ayer o vio las noticias, naturalmente asombrado, algunos, otros no tanto, porque ayer se hablaba que en mérito de la pandemia se iba a prohibir y se iba a hacer muy duro con las manifestaciones que entraran a la ciudad de Buenos Aires en bloque, la excusa de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y al decir esto se apuntaba concretamente a los movimientos sociales, que son los que están saliendo a pedir algo más que comida para perros. Y estamos en un gobierno de un sesgo completamente distinto del que se fue hace 2 años atrás.
Con lo cual nosotros vemos que hay una línea de continuidad histórica en el recurso de la represión, si bien con diferencias claras y categóricas. Quiero aclararlo esto para que no se confunda y se sepa, se entienda que es absolutamente diferente y son distintos la administración de lo que significó el macrismo de la administración de lo que hoy tenemos, aún en materia represiva. Doy un ejemplo muy claro. Cuando el macrismo se fue, después de 4 años de gestión, se fue con un muerto cada 19 horas en manos del Estado, ya sea por sus políticas de represión en las calles a través de la modalidad gatillo fácil, o bien por lo que implicó la muerte en los lugares de detención. Esto es algo que hay que tenerlo muy en claro para darse cuenta que durante los años anteriores al macrismo, sumados todos, la media de muertos en manos del Estado eran de 28 y hasta 24, ese fue el rango que se movió entre el 83 y el 2015, de muertos en manos del Estado cada 24 horas. Ahora, con el macrismo, tuvimos ese rango en solo 4 años, lo cual manifiesta claramente que hubo una decisión política de aplicar la represión sin ningún límite. Lo que nosotros advertimos es entonces, porque lo primero que nos preguntamos es, pero ¿hoy sigue la cosa de la misma manera? Obviamente que hay políticas que son diferentes, que se implementan de modo diferente. Para que la represión desaparezca del mundo nuestro, sería necesario un cambio del sistema en el que estamos. Vamos a ser claros en esto. Es una ilusión pretender que porque cambie un gobierno sin cambiar el sistema, la represión va a dejar de existir. Porque es, insisto, es del nervio mismo del sistema en el que nosotros vivimos que se apoya la desigualdad, que genera la desigualdad, que provoca privilegios y que para defender esos privilegios hace lo que hace, es decir, tiene una capacidad de fuego ordenadora que no es autónoma, que es manejada desde el Estado y que lejos está de constituir a través de quienes las ejecutan, una cuestión meramente habitable en la psiquis del policía que sale a matar. Hay un diseño, hay una política y esto responde a las necesidades del sistema. Como tal, la pregunta que debemos hacernos es, ¿se pueden disminuir? No se puede erradicar, porque si no cambias el sistema no lo vas a erradicar. Pero ¿se pueden disminuir los efectos de un accionar represivo? Sí, y aquí es donde aparece la diferencia más clara a la que yo aludía con relación a una administración y otra. No es que no utilizan, la represión sigue, la represión viene de antes y va a seguir porque el sistema es la que lo requiere. Lo que sí se puede lograr es de algún modo atenuar, atemperar, disminuir los efectos de ese despliegue represivo con gestiones permeables a incorporar determinadas cuestiones, reformas, políticas, controles, llámenlo como quieran, que tienen que ver con esta cuestión que en Correpi nosotros hemos planteado como una agenda urgente de implementación por parte de los Ministerios de Seguridad como para atenuar y atemperar eso. Hace 2 años, cuando asumió el nuevo gobierno, nos sentamos con la ministra Federic y llevamos un reclamo de una agenda urgente en materia de políticas de seguridad. Veníamos, recuerden ustedes, la doctrina Chocobar, veníamos de esas medidas increíbles de la ministra Bullrich, y se imponía rápidamente desarmar, desarticular lo que era una concreta capacidad de fuego en contra del Estado. Tomen en cuenta estos datos, ¿no? Porque a veces uno plantea conceptos, pero hay datos que no pueden olvidarse. Cuando ocurrió la masacre de Monte, el 20 de mayo, ustedes recordarán, de
de 2019, cuando ocurrió la masacre de Monte, el 20 de mayo, para que ustedes se den una idea de la magnitud de lo que era el despliegue represivo del Estado, en 20 días, en solo 20 días, a lo largo y a lo ancho del país, el Estado llevaba el triste récord de tener 26 muertos en su haber. Ya sea por cuestiones como la de Monte, ya sea por otras cuestiones de gatillo fácil, ya sea por la muerte en los lugares de detención. 26, incluyendo incendios en comisarías, incluyendo una serie de cuestiones y de factores que determinaron que ahí haya más muertos que días de gestión en manos del Estado. En ese contexto nosotros llevamos una agenda urgente. Y debo reconocer que de esa agenda urgente, que constaba de 17 puntos, al principio de esta gestión se instrumentaron 5, que por cierto no fueron menores, entre ellas la abolición de la doctrina Chocobar, por poner un ejemplo que para nosotros es categórico en eso, porque la figura de el policía que primero tira y después pregunta, la facultad que tiene el policía para tirar y después ser justificado a través de una presunta, en algunos casos legítima defensa, en otro cumplimiento de las funciones de su cargo, evidentemente implicaban que nosotros estábamos en riesgo, la sociedad argentina estaba en un grave riesgo, porque lo que había instalado la gestión anterior era una democracia de muy baja intensidad, con una apariencia de Estado de Derecho, que estaba encubriendo lo que en realidad era un verdadero estado de excepción. Y frente a ese cuadro, la doctrina Chocobar, esa facultad que el policía tenía de hacer lo que hizo Chocobar, era evidentemente la amenaza más grave que se cernía sobre nuestra población. Desarticular esa doctrina Chocobar, por cierto, ha sido un paso importante adelante. Pero al poco tiempo vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia nos encontramos con que había que diseñar un modelo de contención. Y si hay algo que ya creo que a esta altura todos sabemos de lo que fue la pandemia, me parece que lo primero es que nos enfrentamos todos, los que más preparados estaban en todas las áreas, desde salud, hablando inclusive, nadie sabía nada. Se fue aprendiendo sobre la marcha. Pero una de las cosas que sí siempre hicieron, y aquí está esa línea de continuidad, es que nunca se dudó de que el modelo de contención, por sobre el social, iba a ser el policial. Y entonces aparecieron los despliegues a lo largo y ancho del país de una serie de actitudes por parte de la fuerza de seguridad que terminaron con un caudal de muertos, de heridos, de presos, de procesos en marcha y una presencia policial que desbordó absolutamente todo. Aquí es donde aparece el otro costado y que me parece que es clave a la hora de desarrollar el tema con más precisión. Yo voy a poner como ejemplo lo de la Villa Azul. Villa Azul, aquel barrio en Quilmes que generó, creo que fue un viernes también, que generó una locura, ¿se acuerdan ustedes? El primero, y lo cerraron, una cosa espantosa. Siempre Rubén en Madres hace así porque lo hemos hablado con Rubén en ese caso. Hay alumnos acá, bueno, aprovecho, hago del Instituto Universitario Madre de Plaza de Mayo, justo recién estábamos hablando del tema, y Brian también está por ahí, que entró un poquito más tarde, pero Brian, hablamos de vos al principio, y nada, nos faltó tu palabra ahí, tu saludo para Ismael. Isma, ¿cómo estás? Hola, Brian, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien. Ahí la estigmatización con ese barrio fue terrible, porque se los encerró, y me acuerdo que mientras yo veía en las noticias ese encierro, vos te desplazabas, me acuerdo que yo hice una caminata por la ciudad, por supuesto nadie me paró en ningún punto, ¿no? Y de repente estaba en Recoleta la gente jugando a la pelota, porque lo vi yo,
Y yo decía, mirá el contraste de la ciudad, donde tenemos un barrio sitiado, cerrado, encerrado con un cerrojo, y del otro lado, bueno, era tan evidente que la pandemia no era la misma para Una todos. ciudad, Perdón. Julieta, una ciudad que en paralelo a que en Villa Azul, en la provincia de Buenos Aires, pasaba eso, una ciudad que dejó en el abandono a los habitantes de la Villa 31 y que, recordemos, nunca está de más, recordar a Ramona, ¿no? Porque aquí a nuestro, que además era no solo una vecina cualquiera del lugar, era una militante, una organizadora, una contenedora del drama social que se vive en esos lugares. Era alguien mucho más que cualquier vecino, era alguien que se distinguía por su militancia, por su... ¿Me tienen ahí? ¿Me tienen ahí? ¿Sí? Sí, la quería compartir, a ver si la logro poner acá, la noticia a Ramona. Le quería la tapa de la garganta poderosa. Claro, lo que quiero decir es esto, ¿no? Ramona por su activismo, ¿no? Pero ¿cuántas Ramonas habrán pasado desapercibidas y en una situación similar, ¿no? De abandono del Estado? ¿Cuántos personajes como Ramona habrán pasado por esa misma circunstancia y no llegaron a los medios de la misma manera que, voy a trazar un mínimo paralelismo, lo que está sucediendo con Tehuel ahora, ¿no? La falta de acceso a los medios hegemónicos de comunicación por formar parte de determinados colectivos, colectivas o determinados activismos, como hace que la presencia de uno se vea de repente invisibilizada, ¿no? ¿Cuántas historias como esta habrán sucedido? Y seguirán sucediendo, siguen sucediendo, digamos, ¿no? Nunca te olvides que era la que mostraba los grifos, las canillas de su lugar. Que no salía agua, no tenían agua corriente. Y que cuando salía algo, salía una línea marroncita, ¿no? Una cosa terrible. En esta ciudad que sí dispone de, ahí tenemos la mayor claridad expuesta en cuanto a los contrasentidos del sistema, ¿no? Que sí expone la cantidad de embellecimiento, entre comillas, de paseos públicos y no sé cuántas cosas más, ese perfil de una ciudad presuntamente europea, pero que tiene un montón de negros sumidos en la mayor de las miserias y por los cuales no hacen un carajo, hablando en criollo. Me parece que esto hay que tenerlo en cuenta. En paralelo, en la provincia de Buenos Aires, el que llegaba a Villa Azul, no era el médico, no era el enfermero, no era el bolsón con la comida, el alcohol gel, los guantes o el barbijo. Era Bernie con 600 policías, un policía por cada familia del barrio. En Villa Azul ese era el porcentaje, el promedio, y eso fue lo que desembarcó en Villa Azul. Y ahí tenemos un ejemplo muy claro. De hecho, Ismael, vos sabés que yo tengo un periodista amigo que se llama Nazareno Robielo, no sé si lo conocen, que hizo una nota sobre Villa Azul, específicamente sobre un conjunto de activistas que tenía una olla popular en Villa Azul, y que por razones de esta militarización, esa olla popular que cubría esta ausencia del Estado generando alimento para la gente del barrio, se vio obstaculizada el activismo de algo tan básico como generar un plato de comida en una circunstancia. Recuerden que esto de Villa Azul sucedió cerca del invierno. Digamos, un plato de comida en esas circunstancias era fundamental para cualquier persona que en ese sitio, en ese estado de sitio policial que sucedió en Villa Azul, no tenía posibilidad de salir de su barrio para trabajar, imagínense, para conseguir el plato de comida. Y aún así, los activismos sociales que generaban ese plato de comida se vieron obstaculizados por el estado policial. Miren la imagen de un barrio sitiado, ¿no? Absolutamente. Eso es lo que nosotros denunciamos como un modelo de contención policial antes que social. Ahora, extenderlo al interior del país. No nos quedemos solamente con la imagen del AMBA, porque si no sería hasta un contrasentido plantear que es sistémica la represión, pero que solamente se da en la Ciudad de Buenos Aires o en el ámbito metropolitano. Y tomemos
si se quiere, dos ejemplos claros. ¿Ustedes recuerdan el nombre de Luis Armando Espinosa? Luis Armando Espinosa era un muchacho que en la provincia de Tucumán, en un pueblo en las afueras de la ciudad de San Miguel, había salido de su casa, probablemente iría hasta la casa de la madre, nunca se supo muy bien, la cuestión que desapareció. Luis Armando Espinosa desapareció, todo el mundo le atribuyó a la policía haberlo levantado en las calles del pueblo, pasaron los días y finalmente el cadáver de Luis Armando Espinosa apareció en un barranco en Catamarca. Yo calculo que ya este tema ustedes lo deben recordar. La excusa por la cual efectivamente había sido levantado por una patrulla policial era que estaba violando la cuarentena. Y la forma de protegerlo fue matándolo y después haciendo desaparecer su cuerpo. Y esto ocurrió en Tucumán. Pongo eso para que se tenga en cuenta, que se tome en cuenta esto de lo que ha ocurrido es a lo largo y ancho del país, porque es una política y porque es sistémico. Y eso que ocurrió en Tucumán ocurrió también en Jujuy, con lo que hacía el gobierno de Morales cuando armó hasta corrales para tener a la gente ahí detenida mientras les instaban las causas. Pero también ocurrió en Corrientes con una administración de sesgo distinto a la nacional, con una administración de Juntos por el Cambio. En Corrientes también hubo casos de tortura y de apaleamiento y hasta del trabajo a un carrero, ahora se le dice al ciruja, al que vive del cirujeo, se le dice, como en alguna época a los pobres se le empezó a decir carenciado porque la palabra pobre parece que golpea demasiado, al ciruja ahora se le dice reciclador. Y entonces se lo llevaron con el carro porque estaba violentando la cuarentena, pero además le dieron adentro de la comisaría y lo obligaron a limpiar la comisaría. Lamento profundamente no acordarme en este momento el nombre de ese chico, pero es un caso emblemático donde la excusa era esa, la de la cuarentena. Y el caso clave... Y él tira un dato interesante, los hoteles de Formosa, los hoteles de aislamiento y toda la forma que se llevó adelante el tema, ¿no? En Formosa. Bueno, otra de las cuestiones donde la policía naturalmente cobra un rol importante, pero que no solamente lo hace en cuarentena, porque lo de Infranet ya es conocido incluso con anterioridad a la pandemia, y basta preguntarle al pueblo com, por ejemplo, cómo es el vínculo y cómo es la relación con el gobierno de Infran. Pero ahí tenés un ejemplo muy claro de lo que es sistémico, ¿no? No tengas ninguna duda. Córdoba, la doctoral provincia del centro del país, también desarrolló una política represiva, pocas veces vista. Es más, han disparado. Yo no tengo precisión en este momento porque me vino la memoria, pero me acuerdo del video donde le tiran a un pibe que sale corriendo porque ve venir la policía y por suerte no le pegaron. Y eso ocurrió en la ciudad de Córdoba. Y la ciudad de Córdoba es de un sesgo naturalmente diferente al del gobierno nacional. Ni te cuento Mendoza lo que es represiva, incluso ahí tenés, cuando se escandalizan por Infran en Formosa, a mí me gustaría que también se escandalicen al mismo tiempo por las administraciones radicales que hay en Mendoza, que con anterioridad a la pandemia vienen aplicando, por ejemplo, contravenciones, levantamientos de bolivianos en las calles, lugares del interior de la provincia donde la selectividad y la criminalización del pobre, el racismo y el supremacismo que se impone desde los sectores más agorilados de la provincia, ejercen naturalmente un poder de discriminación absoluto y de algún modo reducción, de disciplinamiento más que nada, del pueblo pobre de la provincia. Entonces, esto es sistémico, y cuando digo sistémico tiene que ver con que al ser sistémico lo que hay son políticas.
Esto no es casual, no responde, insisto, a la psiquis de ningún gobernante. No es que Infran o Cornejo, cuando era gobernador, y ahora Suárez en Mendoza, sean locos. No pasa por ahí. Esto lo hablamos siempre. Te invito, Ismael, cerramos un minuto para que no nos corte en forma abrupta el Zoom. Entramos con el mismo link, misma contraseña, y seguimos conversando de estos temas. ¿Te parece? Dale.